Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Aprobaron todos? Sí, la gran mayoría. Sí, pero vi 2 desaprobados o 3, o algunos no se habrán presentado. Puede ser, yo había leído que Freddy puso que 8 habían desaprobado o capaz que van a recuperatorio porque algunos no se presentaron. Sí, 3 o 2 vi fácil, pero los demás, ¿y les parecieron difíciles las preguntas? No. No. En mi experiencia, que también le pasó a algunos de mis compañeros, fue que quizás había alguna que otra trampita que había que estar atento y en el parcial a veces uno se pone muy nervioso y no presta atención. Entonces, por ejemplo, a mí me había pasado que decía, en el fallo Rodoni, la Suprema Corte falló tal y tal cosa. Yo me enfoqué en lo que falló la Corte y dije, ah, sí, verdadero. Y no, era falso, porque no era Rodoni, era Catán. Eso sí me pasó. Y ahora que tenemos, nos apuramos. Piensen un poquito. Igual tratamos dentro de todo que no sean complicadas, pero hoy 2 cosas voy a poner como peros antes de arrancar. Una, que me banquen porque me duele un poco la muela, así que si hablo con espoleta de retardo es porque me es dificultoso. Y segundo, que tengan paciencia porque voy a hacer referencia a mucha normativa, entonces es posible que leamos muchos artículos. Entonces, si tienen adelante de ustedes la computadora, tengan abierto el acuerdo de Escazú, la ley 25675, que es la general del ambiente, y la 25831, que es la de presupuestos mínimos de acceso a la información pública ambiental. ¿Mm? Ahí estoy, que era lo que quería. En realidad, hoy por ahí iba a ser un poco la clase de Claudia. No sé si Claudia les dio ordenamiento ambiental del territorio el jueves pasado o daño ambiental. No tuvimos el jueves pasado. ¿No? No tuvimos clase, no. Qué raro entonces. Porque habíamos quedado que ella daba, son esos temas que le faltan de la ley para cerrar. Bueno, la voy a volver a llamar porque en principio la clase que viene también, jueves que viene, lo da Claudia. Pero por ahí se empeoró, vieron que ella está saliendo del COVID, entonces es un poco complicado el tema. Así que nada, yo por eso los temas de Claudia no los incluí en el parcial anterior. Seguramente los vamos a incluir en este. Si no los da Claudia, los voy a terminar dando yo. Por eso vuelvo un poquito en algunas cosas hacia atrás. Y, a ver, voy a compartir pantallas, todo sale bien. Esperen. Ahí está. Díganme si se ve. Se ve bien, Sí, profe. se ve. Se ve bien, profe. Bien.
No los puedo correr, ahí los puse de este lado. Bueno, el tema es este, es derecho de acceso a la información pública ambiental. Eso es lo que nos importa a nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver temas de derecho a la información, por ejemplo, en otras materias, van a ver derecho de acceso a la información, van a ver derecho de acceso a la información pública. O sea, hay mucha legislación en referencia a este tema, y específica, aparte, a la ambiental. Lo que quiere decir que en su conjunto se aplica todo, y específicamente a la temática ambiental, la que vamos a ver hoy. Pero ¿por qué le hago esta referencia? Porque quiero que tengan presente que hay mucha legislación que ustedes, el día que la tengan que aplicar, la van a tener que tener adelante. Mucha legislación y nueva legislación en esa materia. Entonces, lo primero que quiero trabajar es recorrer un poco y volver a hacer... A ver, estoy con dos computadoras adelante. Hacer un poco de memoria como para asociar los distintos derechos en cada etapa del modelo del Estado de Derecho, ¿no? El del Estado de Derecho liberal, social, y hoy, algo que si todavía no han entrado a esa idea o no la han traspasado a partir de las lecturas, empecemos a trabajarla, y es esto del Estado ecológico de derecho. Esto es algo que la doctrina hoy empieza a construir, ¿no? Un poco, no hoy, en el tiempo más cercano. Entonces, si hacemos referencia al siglo XVIII y al siglo XIX, ustedes recuerden que como alternativa al poder absolutista, el Estado liberal de derecho, en realidad, es el que planta las bases en defensa de las libertades, de la libertad, que también, aparte, es el valor fundante de esa etapa. Ustedes los van a conocer o van a hacer referencia a esta etapa dentro del constitucionalismo, como el constitucionalismo liberal, como el constitucionalismo que da paso a los derechos individuales, a los civiles y políticos, y a una democracia en esa contextualidad indicada o catalogada como democracia representativa. ¿Sí? Que lo que es central de ese modelo es la separación de poderes, la igualdad, la libertad, perdón, y la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley. El reconocimiento entonces en esta etapa de derechos individuales, transformando ahí a los súbditos en ciudadanos. Entonces vayamos pensando en esta primera etapa cómo o de qué manera la asociamos con el medio ambiente. Y en esta etapa el medio ambiente en sí mismo, o propiamente dicho, no tiene una protección normativa, pero sí de una manera indirecta cuando se protege la vida, que es un derecho individual, ¿sí? La propiedad, ¿no? Entonces, indirectamente, los límites al dominio, de alguna manera, indirectamente, resguardan este derecho circundante o al entorno. Después, con el desgaste de esta ideología individualista o liberal, el sistema económico también propuesto por el capitalismo en detrimento y los movimientos económicos, sociales y culturales empezaron a proliferar en el siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XIX, las líneas de lo que se empezó a conformar como el Estado social de derecho. Esos movimientos reivindicativos lo que buscaban era ampliar los espacios de igualdad de oportunidades o de bienestar. Entonces empezamos a hablar de un estado de bienestar, de derechos económicos, sociales y culturales. Lo que de alguna manera se buscaba era, o se encontraba esa legitimidad en
en el reconocimiento de estos derechos, en alcanzar o clamar por una mejor condición de vida, ¿no? Entonces, tratamos de acceder a estos bienes. Por eso, tanto en la primera etapa, con los individuales y civiles, o los civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, esta de la mano de la socialdemocracia o de la democracia social, la segunda etapa, se reconocen prerrogativas jurídicas, por un lado, es decir, derechos, y por otro, un complejo de obligaciones positivas y negativas, o de hacer o de abstención de parte del Estado para consagrar estos derechos en esos sistemas jurídicos que se van reconociendo. Hasta ahí, desde el constitucionalismo, el modelo liberal va aportando instrumentos constitucionales que acentúan aspectos procedimentales de alguna manera. Y la parte de lo que es la densidad de este sistema, cuando hablamos de sistema de derechos humanos, con los de primera generación en el Estado liberal de derecho, con los de segunda generación en el Estado social, lo aporta justamente el constitucionalismo social. ¿Qué es lo que busca? Una mayor densidad en el reconocimiento y formulación de cláusulas sustantivas en el sistema, y promueve un esquema para remover obstáculos que permitan alcanzar esa igualdad real para acceder a mejores condiciones de vida. Ahora, situados en otro cambio social también, porque lo que va cambiando es la sociedad, pasamos de una sociedad industrial en esta etapa a otro modelo de sociedad, que es la sociedad de riesgo. Esta sociedad de riesgo empieza también a traer una erosión en los derechos o en las prerrogativas que hasta ahora mencionamos. Y ahí van apareciendo entonces estructuras jurídicas con pretensiones de corregir esas erosiones, esas desigualdades que trajo aparejado el sistema hasta ahí. Y sobre lo que se va a basar entonces este último modelo, que trae aparejado el modelo de democracia deliberativa, dijimos representativa, social, deliberativa, es como base el estado ecológico del derecho. Entonces, las nuevas tecnologías fueron generando un impacto de tal manera que se empieza a redimensionar la relación entre ciudadanas y ciudadanos, entre sí, entre ambos con el Estado, y entre el Estado, los ciudadanos y ciudadanas, y el entorno. Esto empieza a redimensionarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera el avance de este nuevo modelo de sociedad de riesgo impacta en las condiciones de vida y en el entorno. Y eso hace que se reformulen los derechos fundamentales. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, de esa manera se va presentando lo que en una propuesta constitucional se llama estado ecológico del derecho. Desde el reconocimiento en esta última etapa de nuevos derechos, como el derecho de consumidor y usuario, como el derecho al medio ambiente, de deberes estatales, la apertura en la participación, la apertura en el acceso a la información, porque una cosa es brindar información, otra cosa es permitir el acceso a la información en particular. Entonces, de alguna manera se van imponiendo límites también al avance o al desarrollo, límites ecológicos al mercado en esta última etapa. Mutando entonces la plataforma del Estado liberal sin desaparecer, mutando la plataforma del Estado social sin desaparecer, y redimensionando los tres a partir de los principios que entran al sistema a partir del estado ecológico de derecho. Que ahora vamos a ir viendo algunos principios. ¿Para qué? Para que este sistema en general, este sistema democrático o este sistema de Estado de Derecho,
siga siendo un sistema de Estado de Derecho y no vaya quebrándose. La construcción, de alguna manera, de este último pacto social se renueva por los sujetos que van a suscribir este pacto social. Ustedes fíjense y vayan pensándolo a la hora de cuando tengamos que habilitar los accesos, ¿no? A la participación, al acceso a la información, incluso al acceso a la justicia. Entonces, este nuevo pacto social invita a renovar los sujetos del mismo pacto. Y entonces se amplían. Ya son todas y todos aquellos también que han sido excluidos por el sistema capitalista. O por el sistema capitalista, vamos a decir. La consagración en ese esquema de nuevos derechos y nuevos instrumentos de tutela para incorporar a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Y ingresan así también nuevos sujetos humanos y sujetos no humanos en este reclamo de derechos, hasta llegar incluso no solo a referirnos a los derechos de los no humanos, en este caso los animales, sino también de la propia o en particular del mismo ambiente. Ustedes saben que en determinadas últimas jurisprudencias se les ha reconocido derechos a los ríos, no sé si lo han venido hablando con la parte de diversidad, pero esto es una nota característica. Ahora, este sistema de derechos humanos que dio de origen el Estado de Derecho liberal, el Estado de Derecho social y el Estado de Derecho ecológico, va incorporando y va cerrando el sistema con estos derechos, con los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, derechos ambientales de consumo y participación. Y así va cerrando ese círculo. Ahora, ese círculo, ¿con qué elementos nosotros lo vamos a ir cohesionando? ¿Sí? Vamos a hacer que quede cerrado y que se pueda desplegar, reconocer, disfrutar. Bien, uno de los elementos que permite esa cohesión es la participación pública. Ahora, esa participación pública no se puede hacer efectiva sin un paso previo, que es el acceso a la información pública. En el caso ambiental, es la que nos va a permitir participar a la ciudadanía en la construcción, desarrollo, despliegue y control de las políticas públicas sobre el ambiente, con la finalidad de reconstruir, complementar los modelos democráticos formales, esas realidades democráticas que promete cada uno de los modelos que yo les fui indicando recién y que en la realidad son muy difíciles de alcanzar. Entonces, hay herramientas cohesionantes que buscan que se puedan hacer efectivos estos derechos. Nosotros elegimos el acceso a la información, y yo les decía hoy, pensemos es que acceso a la información es el derecho a la información, el derecho de acceso a la información, que es más amplio, y el derecho de acceso a la información pública ambiental, que es más específico. O sea, no es lo mismo. ¿Es lo mismo hablar de esto que de esto que de esto? Pregunta, por ejemplo. Como para que vayamos acostumbrando el oído y pensando cuando uno vaya a hacerles una pregunta de examen. No, no es lo mismo. Entonces se trata que, en principio, este derecho a la información, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que persigue? Entonces, lo primero que podemos decir es que trata de implicar a los ciudadanos en la defensa de sus derechos, y en particular de aquella porción en la que se ha encomendado su realización a la administración pública, generando así una colaboración activa, suministrada por los propios administrados, ¿no? Que de alguna manera se conecta con la necesidad de una búsqueda de un Estado eficaz y eficiente, ¿no? Para el logro del propósito, que en este caso es el propósito y el ejercicio de estos derechos. Entonces,
en el estado de situación en el que nos encontramos, el acceso a la información pública ambiental importa un soporte fundamental ¿para qué? Para que los sectores desaventajados de la población puedan fiscalizar, incidir y orientar políticas públicas en materia de desarrollo humano. Los desaventajados y los que no son tan desaventajados también, porque en definitiva esto está habilitado para todos, ¿no? Ahora, pensemos en la información como un bien jurídico también. Entonces, esa información recibe un tratamiento distinto según la etapa en la que nosotros nos encontremos y de acuerdo a la expansión que esa información tenga. Entonces nosotros podemos hablar de una información privada, de una información pública, de una información individual, una información colectiva. Entonces eso nos va a permitir ir entrando, saliendo o ejerciendo los principios que tienen que ver con la cosa pública en mayor o menor medida. ¿Mm? Con el reconocimiento, este reconocimiento, digamos, del derecho a la información deriva de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, el derecho a la información, digamos, que comienza a desplegarse en América con la independencia norteamericana. Pensémoslo como control de poderes y como libertad de expresión, ¿no? Y a su vez también con posterioridad a la Revolución Francesa y a lo largo de la historia se va construyendo su estructura normativa en los instrumentos internacionales, en el artículo 19 en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 13 en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, el punto es que este derecho cimentado en tiempos de democracia representativa, ¿sí? En tiempos de ese Estado liberal, para sostener esa dimensión individual, la de los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión como desarrollo de personalidad, y desde una dimensión social, cuando lo pensamos en una dimensión social, en ese modelo de Estado social, el derecho del ciudadano a estar informado para controlar y limitar el ejercicio del poder estatal. Una vez, digamos, ingresado al sistema democrático, la faz social, podemos sostener con herramientas que procuran generar condiciones este derecho, que es lo que buscamos, que con él podamos controlar que se generen condiciones de igualdad para toda la ciudadanía y ver si podemos efectivamente conquistar aquellos derechos colectivos en el marco de una democracia deliberativa, que es esta última. Estos espacios de democracia de participación. Si nosotros vemos el último fallo de Corte, por ahí usted me va a decir, no tiene nada que ver con lo ambiental, pero cuando la Corte hace referencia a las potestades del Estado Nacional y las provincias en materia de salud y demás, hay algunos parrafitos en donde la Corte siempre que trabaja sobre acuerdos va subrayando que lo que tiene que haber es consenso, acuerdos, participación entre el Estado local y el Estado nacional, y después eso lo vamos a ver también poder ver en fallos vinculados a la temática ambiental, entre lo público y lo privado, porque estamos en otro modelo de democracia. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son otros de los artículos que podemos citar a nivel internacional? El artículo 10 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano y el 11 me interesa. ¿Por qué? Porque el primero hace referencia a que este derecho a la información es un derecho en donde se subraya que nadie se tiene que sentir incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando no se perturbe el orden público, dice el artículo 10. Y el 11 dice, la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre, y por consiguiente cualquier ciudadano puede hablar imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esa libertad. Y ahí empezamos a trabajar sobre el tema de libertad de expresión.
Entonces, todos los estudios realizados, y esto sí me interesa que al que le interesa tenga una referencia doctrinaria, en este país, yo creo que una de las personas que ha hecho los estudios más profundos y claros y medulosos en materia de acceso a la información, o derecho a la información y derecho de acceso a la información, es Marcela Basterra. Y Marcela, en algunos puntos, ella se interroga, se pregunta, dice, ¿es lo mismo hablar de derecho a la información y derecho de acceso a la información pública? ¿O resulta uno derivado del otro? Tuvo primero el acceso a la información y después el acceso a la información. ¿O son autónomos? Y ella, luego de que va haciendo un análisis histórico y meduloso, también normativo, de cada uno de los dos, dice que ambos derechos coexisten, que el derecho a la información es el género y que el derecho de acceso a la información es un desprendimiento de aquel. Y van coexistiendo ambos. Ella no niega la autonomía del derecho de acceso a la información, le reconoce un aspecto público como elemento constitutivo y expresa que estos derechos surgen de la comunicación y de la información que se puede reclamar al Estado, pero también a particulares, según el caso y de forma separada. Y es importante porque en definitiva construye la participación, pero también habilita el control, ¿no?, de las políticas públicas en general. ¿Y cuál es el hito a nivel iberoamericano? Y de dónde va a empezar o cómo se construye todo lo que empezamos a hablar, no solo en materia, primero en materia de acceso a la información general y después todo lo que tenga que ver con la temática ambiental, surge de este fallo, de este pronunciamiento en Clos Reyes contra Chile, en donde la Corte dice que el actuar del Estado debe encontrarse regido por principios de publicidad y transparencia en la gestión pública. Y ahí tenemos dos principios que derivan del derecho de acceso a la información. Entonces, eso, máxima publicidad, transparencia. Lo que hace posible que las personas se encuentren bajo su jurisdicción, ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar nosotros, ¿qué es lo que implica el acceso, este derecho de acceso? Cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Y agrega que el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios de su gestión pública. Por eso, para que las personas puedan ejercer el control democrático, es esencial que el Estado garantice el acceso a la información del interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático, se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad. Ven que es como que van juntos. No puede haber participación si no hay acceso a la información pública. ¿Sí? Es como que es un punto previo o condicionante de una buena participación. Porque si no, es como que es gatopardismo, ¿no? Hacemos como que te habilito la participación y te invito a participar, pero sin poder controlar, porque solo controlamos lo que conocemos. Y conocemos en función de acceder a todo para que yo pueda analizarlo, no lo que el Estado interprete que a mí me interesa. Ahora, volviendo un poquito hacia atrás, sigo ahí. Entonces podemos decir que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano colectivo, en tanto el objeto sea colectivo. Y asimismo es un derecho instrumental porque es vital para otros derechos del sistema jurídico. Y esto lo dice la Corte, y esto lo dice, si ustedes
recuerdan en esa opinión consultiva 23, cuando hablábamos de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Desde ese punto de vista, entonces, se requerirán estructuras organizativas también. Esto es algo que afirman los españoles, en particular a quien me estoy Profe. refiriendo. Sí. Perdón, ¿cómo dijo? ¿El derecho de acceso a la información es un derecho colectivo, sí? Si el objeto de tutela es colectivo. ¿Bien? Y a su vez es instrumental, porque te habilita ejercer otros derechos, como el de participación, por ejemplo. Y participar te va a permitir otros derechos humanos. Esto lo subrayo porque son palabras también de Pérez Nuño, otro constitucionalista. Él dice que el pluralismo y el respeto a las minorías, la neutralidad, la imparcialidad y la apertura de los procedimientos a las necesarias innovaciones devienen de posibilitar este derecho de acceso. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Y posibilitar formas de protección dinámica de derechos fundamentales con el derecho de acceso a la información pública. Eso encierra también, por un lado, ese derecho de acceso que nosotros tenemos, una obligación por parte del Estado, que no es solo habilitar el acceso a la información, sino es la producción de esa información. Ustedes recuerden, no sé si yo lo repasamos en algún momento cuando hacíamos referencia a la Ley General del Ambiente, que entre el artículo 16 y 18 se reconoce el derecho de acceso a la información pública, pero también hablamos de que el Estado tiene que realizar un informe del estado del ambiente anual. Esto es la producción de información. Y ambas exigencias dentro del marco de lo que es esa obligación estatal permiten conocer la situación de un derecho en particular y analizar la vigencia de ese derecho en un espacio y en un tiempo determinado. Ahora, dicho todo esto con relación al derecho de acceso a la información y al derecho de acceso a la información pública, si nosotros ahora vamos a el derecho humano al medio ambiente, que se inserta dentro de lo que son el reconocimiento de los derechos colectivos o nuevos derechos y que protegen las formas básicas del entorno que son necesarios para los ciudadanos y el conjunto de la sociedad. ¿Para qué? Para que desarrollen su vida digna. Se identifica este derecho, ya lo venimos viendo, como un derecho deber, habilitando una amplia legitimación en lo que es el derecho de accesos, a la participación, a la información y a la justicia. Y, en definitiva, es un derecho que engloba una serie de derechos y obligaciones procedimentales que le son sustanciales e inherentes, tales como el derecho de acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia, a la educación ambiental, como también las obligaciones sustantivas de prevención, de precaución, de evaluación de impacto ambiental, de responsabilidad, de restauración de daños ambientales. Todo esto, unido al derecho de acceso a la información pública, va a empezar a darnos la dimensión de este derecho de acceso a la información pública ambiental. ¿Qué normativa? No vamos a ver toda hoy, pero que existe, y hay alguna acá que yo tampoco todavía puse el todo, pero esa es la pública, perdón. Me quedé pensando en otra cosa, me quedé pensando en todas las otras normas que tenemos de presupuestos mínimos. Cuando nosotros hacemos referencia al derecho de acceso a la información en general, constitucionalmente capturado, podemos decir, a nivel nacional, nosotros vamos a hacer referencia al artículo 1, al 14, al 33, al 75, inciso 22, en función de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos,
reforzados por su especificidad y en este tema en particular por el 41, el 43, que habilita las acciones, y puntualmente una normativa que yo hoy no voy a trabajar con ustedes porque es de acceso a la información pública en general, es la 27.275. Esa ley en general garantiza el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, promueve la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. No ambiental, es el derecho de acceso a la información. Mientras que en el área ambiental específica, dentro de lo que es nuestra ley medular, que es la 25675, la Ley General del Ambiente, nosotros vamos a tener un capítulo que habla de la temática de acceso a la información pública. Después vamos a tener una ley específica, que es la de régimen de libre acceso a la información pública ambiental, con un decreto reglamentario que es bastante largo, no voy a entrar ahí, pero sí quiero que sepan que existe una ley de presupuestos mínimos de libre acceso a la información pública ambiental específicamente, que tiene un decreto reglamentario. Después, todas las leyes de presupuestos mínimos, la ley de bosques, la ley de glaciares, todas, aunque sea sobrevolado, tiene un artículo que hace referencia al acceso específico a la información pública sobre el tema que regule. PCB, bosques, glaciares, siempre hay un artículo perdido ahí que hace esa referencia. Entonces nosotros tenemos una ley general dentro de lo que es presupuestos mínimos, una ley general que tiene un capítulo que nos va a servir de interpretación para las provinciales, pero también para las sectoriales de presupuestos mínimos. Otra ley específica que tiene que ver con el acceso a la información pública y ambiental. Y en otras que va a haber referencias de acuerdo al sector o temática que hacen referencia al acceso a la información pública ambiental. Entonces, no alcanza con una, sino que de acuerdo al tema, ustedes van a tener todo ese abanico para implementar. Una de las últimas que tenemos es la 25520, que es la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que también hace referencia al tema del acceso a la información pública. Ahora, lo más nuevo que tenemos, si lo tienen por ahí, yo voy a buscarlo por acá, que se aprobó y está en vigencia hace poquitito. ¿Y por qué lo hago referencia al Acuerdo de Escazú? Porque es una temática que no pueden dejar de saber pasando por esta cátedra, es algo que se va a venir y que va a regir y que va a estar asociado a todos los procesos a futuro, es este Acuerdo de Escazú. Acuérdense que es un acuerdo vinculado a los derechos de acceso en materia de medio ambiente, que protege el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia, especialmente también de los defensores de ambientales y personas en situación de vulnerabilidad. Pero sí me interesaba que subrayen el artículo 3 de ese acuerdo, en donde dice que en líneas generales cada parte se va a guiar por los principios de implementación de ese acuerdo. Y entre esos principios está igualdad y no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, típicos esos dos principios últimos de la cuestión asociada a la rendición de cuentas de la cosa pública, los principios de no regresión y progresividad, buena fe, preventivo, precautorio, equidad interjurisdiccional e intergeneracional, máxima publicidad, principio de soberanía permanente de los estados sobre los recursos naturales, igualdad soberana de los estados y principio pro persona. Cuando ustedes, esto además, ingresan a la página de Argentina, me parece, .gov.ar, y ponen derecho a acceso a la información pública, está la ley que les cité hace un ratito, y les enumera todos los principios que deben asociarse al acceso a la información pública, a los que ustedes tienen que sumarlos, que es los principios de presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso,
apertura, no discriminación, máxima premura también, gratuidad, control, responsabilidad, buena fe, ¿qué más? Facilitación. Entonces, vayan construyendo. Y algo que es interesante también, que es el principio indubio pro petitor. Ante la duda, tengo que abrir. Y tengo que darle la derecha a quien peticione. Este acuerdo de Escazú, no sé si puse por ahí, pasé, no, me quedé en Escazú acá. Aparte de hacer referencia en ese artículo 3 a los principios, en el artículo 2, inciso C, dice, para este acuerdo, ¿qué es información ambiental? Y dice, se entiende cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que está relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar al medio ambiente y a la salud. Entonces, fíjense la amplitud, ¿no? Así como los relacionados con la protección y la gestión ambientales. Eso es lo que para el acuerdo es información ambiental. Ahora, el acuerdo también tiene un capítulo entero vinculado a el derecho de acceso a la información ambiental. Y nos dice, primero lo divide en, yo no sé si no lo puse por acá, lo puse después, no sé qué he hecho. No se lo puse acá, lo dejé ahí. En ese artículo 5 se consagra la accesibilidad de la información ambiental. Si lo tienen por ahí, lo pueden ir mirando conmigo. Y dice que cada parte deberá garantizar el derecho público de acceder a la información ambiental que está en su poder, o sea, en poder del Estado, bajo su control o custodia, de acuerdo a los principios de, otra vez, máxima publicidad. Y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública comprende, o sea, qué integra, qué implica este derecho de acceso para el Acuerdo de Escazú. Solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial, ni justificar las razones por las cuales se solicita. ¿Sí? Esto es importante. Ser informado en forma expedita, esto que les hablaba hoy de la máxima premura como principio, ¿no? Expedita sobre si la información solicitada obra o no en poder de la autoridad competente. Ser informado del derecho a impugnar y recurrir lo que está por no entregar la información y de los requisitos para ejercer el derecho. O sea, ¿cómo me hago cargo o cómo puedo acceder a esa información? Cada parte va a facilitar el acceso a la información de las personas o grupos, y esto es específico. Es la diferencia que tenemos con un convenio o con la Convención Aarhus Europea en materia de derechos de acceso. En la latinoamericana hay una referencia puntual a las personas que están o grupos que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, es específico, dice, el acceso a la información pública de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de la solicitud, o sea, el Estado tiene esa obligación positiva, hasta la entrega de información, considerando sus condiciones y especificidades con la finalidad de fomentar acceso y participación en igualdad de condiciones. Pensemos en las comunidades aborígenes, que muchas veces no tienen el acceso material, ni tampoco el esquema cultural que les permita saber cómo es la estructura estatal para poder solicitar una información en función de el resguardo de sus recursos naturales, que por derecho y por constitución les corresponde la participación sobre ellos. Cada parte garantiza, aparte, que dichas personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y étnicos, reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener sus respuestas. ¿Qué pasa con la denegación
del acceso a la información pública ambiental. Cuando esa información solicitada, dice, o parte de ella no se entregue al solicitante por estar en regímenes de excepción establecidos en legislación nacional, la autoridad competente deberá comunicar por escrito la denegación, incluyendo disposiciones jurídicas, las razones que en cada caso justifiquen esa decisión, e informar al solicitante de su derecho de impugnarla y de recurrir. El acceso a la información podrá denegarse de conformidad con la legislación nacional. Por eso es tan importante ver no solo la legislación específica en materia ambiental, sino también la general en materia de acceso a la información pública. Y en los casos que una parte no posea un régimen de excepción establecido en la legislación nacional, podrá aplicar las siguientes excepciones. Cuando hacer pública la información pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las personas, cuando hacer pública la información afecte negativamente la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa, cuando hacer pública la información afecte negativamente la protección del ambiente, incluyendo cualquier especie amenazada o peligro de extinción, cuando hacer pública la información genere un riesgo claro, probable, específico de un daño significativo a la ejecución de la ley, a la prevención, a la investigación y persecución de delitos. Esto me interesa en función del acceso a la información de los expedientes, ¿no? Hasta dónde el expediente es público, se puede hacer público cuando nosotros estemos investigando un delito ambiental. Porque acá este es un punto a observar. En los regímenes de excepción, dice, se tendrán en cuenta las obligaciones de cada parte en materia de derechos humanos también. Cada parte alentará la disposición de regímenes de excepción que favorezcan el acceso a la información. Los motivos de denegación deberán estar establecidos legalmente con anterioridad, estar claramente definidos, reglados, tomando en cuenta el interés público y por lo tanto serán de interpretación restrictiva. Eso es otra cuestión para subrayar. La carga de la prueba recaerá en la autoridad competente. Se invierte ahí. Cuando aplique la prueba de interés público, la autoridad competente ponderará el interés de retener la información y el beneficio público resultante de hacerla pública sobre la base de elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Cuando finalmente la información contenida en un documento no esté exenta en su totalidad de la conformidad en el párrafo sexto del presente artículo, la información no exenta deberá entregarse al solicitante. Después va definiendo cuáles son las condiciones aplicables para la entrega de información, de qué manera, con qué plazos se va dando esa entrega de información. Son muchos, si no los voy a aburrir leyendo. Después tiene mecanismos de revisión independientes, que dice cada parte establece y designará uno o más órganos a instituciones imparciales o con autonomía e independencia con el objeto de promover ¿qué? La transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de normas, vigilar, evaluar, garantizar el derecho de acceso. Cada parte podrá incluir o fortalecer, según corresponda a las potestades sancionatorias de estos órganos. Después, esto que les decía, no solamente dar la información que se tenga compone el concepto del derecho de acceso, sino también generarla y divulgarla, ofrecerla, ponerla a disposición, generarla, divulgarla y permitir el acceso. Entonces, cada Estado o parte garantiza en la medida de sus recursos disponibles, esto es para pensarlo también, que las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible, comprensible, y que actualicen periódicamente esta información y alienten la desagregación y descentralización de la información ambiental, tanto a nivel nacional como a nivel local. Cada parte deberá fortalecer la coordinación entre las diferentes autoridades de gobierno. Entonces hay un lindo ejercicio que es meterse en las dos páginas de la provincia y de la nación en la que vivimos, a ver cuáles son
los informes últimos que se han dado acerca del estado del ambiente provincial y nacional, ¿no? Siguen esas indicaciones o cómo debe funcionar este sistema de información ambiental, lo va describiendo el Acuerdo de Escazú, pero esto es importante a la hora de empezar ahora sí a mensurar cómo debe ser esa producción, esa generación de información que el Estado va construyendo. Yo les decía, no es la única normativa esta, tenemos otras normativas también, y entre esas aparece la Ley General del Ambiente, entre el artículo 16 y 18, que es la que nos va a sentar los lineamientos para el acceso a la información pública o dentro de lo que es la estructura de presupuestos mínimos de protección, ¿no? Y destaca 2 puntos de relevancia. Por un lado, nos dice que todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, tienen la obligación de proporcionar la información ambiental que esté en su poder. Y la contrapartida de esta obligación es el derecho de todo habitante a obtener de las autoridades información ambiental que la autoridad posea. Y por otro lado, las autoridades tienen la obligación de informar sobre el estado del ambiente y el Poder Ejecutivo elaborar un informe anual. Esto lo van a encontrar en la página de la Secretaría de Política Ambiental, que también se va a presentar en el Congreso. Entonces, esto es lo que quiero que vean. No solo el acceso implica la petición, sino también el Estado tiene que brindarla. Les decía, esa es otra de las leyes importantes es la 25381, otra ley de presupuestos mínimos también, que es la ley sobre el régimen de acceso a la información pública ambiental. Esa ley establece los presupuestos mínimos de la protección ambiental para garantizar este derecho, que se encuentra en poder del Estado. Cuando hablamos del Estado provincial, municipal y de ciudad autónoma siempre, como así también de entes autárquicos y de empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. ¿Qué se entiende por información? Nos dice esta ley. Ahora cuando la leamos, la vamos a tener que leer en función también de lo que nos dice Escazú, que se entiende por acceso a la información pública. Toda aquella información en cualquier forma de expresión, soporte relacionada con el ambiente, recursos naturales, culturales y el desarrollo sustentable. En particular, la ley dice que es el estado del ambiente o alguno de los componentes naturales o culturales, incluidas las interacciones recíprocas, como las actividades y las obras que los afecten, no puedan afectarlos significativamente. También las políticas ambientales, los planes, los programas y las acciones referidas a la gestión del ambiente, bastante amplia. Y son poquitos artículos, por eso le decía que es también relevante ver los decretos reglamentarios, pero entre el 3 y el 4 nos dice que el acceso a la información ambiental es libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. Para acceder a la información ambiental no va a ser necesario acreditar razones ni de interés determinado, como nos decía Escazú. Se deberá presentar formal solicitud. Acá esto sí me gustaría verlo porque creo que, si mal no recuerdo, la Ley de Acceso a la Información Pública General justamente dice que uno de los principios es la informalidad. Y ustedes fíjense que acá dice se deberá presentar formal solicitud, eso habría que verlo en qué términos, hasta dónde es tan formal esa solicitud, debiendo constar en la misma la información requerida y la identificación del solicitante o solicitantes residentes en el país, salvo acuerdo con países u órganos internacionales o en base de reciprocidad, y en ningún caso el monto que se establezca para solventar gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de información solicitada podrá implicar un menoscabo en el ejercicio del derecho. ¿Ves? Las autoridades competentes de estos organismos públicos, los titulares de empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, están obligados a brindar la información requerida en las condiciones establecidas en la ley y su reglamentación. Del 5 al 8, por ahí lo importante es que las autoridades competentes, tanto nacionales, provinciales y ciudad autónoma, concertarán en el ámbito del Consejo Federal. El Consejo Federal es como donde se reúnen todas las provincias y ciudad autónoma a tratar de buscar acuerdos o puntos en común en temas de gestión
del ambiente y de políticas públicas. Entonces ahí se concertan los criterios para establecer procedimientos de acceso a la información ambiental en cada jurisdicción según esta ley. Y la resolución de las solicitudes de información ambiental se llevará a cabo en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de solicitud. Como para cerrar un poco el esquema normativo, en definitiva es lo que tienen que tener presentes, elijo un pronunciamiento de la Corte, que es Giustiniani Rubén Héctor contra YPF. Ustedes se acuerdan de YPF Chevron, en realidad es el acuerdo con Vaca Muerta, en Vaca Muerta con Chevron, en donde lo que pedía Giustiniani era acceder a la información de ese acuerdo, que todavía no sé en qué estado está esa situación, si finalmente se pudo acceder o no. Pero lo que dijo la Corte en su momento, creo que fue el año 2015, el pronunciamiento, la Corte entendió que en esa decisión firmada por 4 de los ministros, recuerda otra vez, para cerrar el concepto, que este derecho de acceso a la información es un derecho de buscar y recibir información, que está consagrado en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho de libertad de pensamiento y de expresión a través de la descripción de sus dimensiones individual y social, cuando analiza el fallo anterior que les cité. Entonces, hace otra cita la Corte en relación a 2 precedentes, uno es ADC y otro es IPEC, y se destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, transmitir, publicar noticias, contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado y que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. No solo quiero saber cuál es el estado del ambiente, eventualmente, sino qué es lo que se pretende, qué es lo que se hizo y qué es lo que se pretende hacer con este ambiente en función de si se respetan estos principios que tienen que ver con el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, el fallo, ¿qué destaca? Que la empresa desempeña importantes y trascendentes, ¿por qué? Porque hablamos de YPF en ese momento. Actividades en las que se encuentra comprendido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue, que era lo que pasaba, a brindar información que hacía a la transparencia y a la publicidad de la gestión de la empresa. Y por otra parte, la decisión aclara que YPF no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Dice, más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales. O sea que este derecho, el derecho de acceso, en el caso de lo que es también la cuestión ambiental, es a cualquier persona, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas. La Corte agrega que si bien en determinadas excepciones y situaciones el derecho puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró en el caso puntual que hubiera excepciones. Y en particular va remarcando que las imprecisas y genéricas afirmaciones de la empresa en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del acuerdo pudiera comprometer secretos industriales, técnicos y científicos, que justamente son los casos en los cuales se niega la información, ¿no? Pero bueno, ahí terminamos. Ahí estamos. Bien, no sé si fue claro, si tienen alguna duda. Cuando repasemos o cuando repasen este tema, miren las leyes, miren el acuerdo de Escazú. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, Fiorella.
Yo soy de la ciudad de Puerto Madryn y en Puerto Madryn está Aluar. Se ha dicho, porque la verdad que no tengo información certera, que Aluar contamina y que esa contaminación genera cáncer en muchas personas. Yo, como particular, ¿puedo ir y solicitarle a Aluar información sobre cómo cuida el medio ambiente? Sí, siempre y cuando la información o Aluar te diga que cualquier información que te dé no sea propia del secreto industrial que encierra. Ahora, ¿a quién se la vas a pedir esa información? La información deberías pedírsela al Estado, porque lo que debe haber es una evaluación de impacto en función de la aprobación de sus prácticas industriales. La industria tiene que tener una evaluación de impacto. Y esa evaluación de impacto, el Estado tiene que controlarla. Ustedes en Chubut tienen, sí, ¿no? ¿Qué? Perdón, no se escuchó, se cortó. Me dijiste en Chubut, ¿no? ¿Que está Aluar? Claro, Puerto Madryn está en Chubut, sí, sí. No, Aluar, que estaba en Chubut. Aluar, sí, en Chubut, sí. Bueno, ustedes tienen una ley específica de política ambiental, de ambiente. Es la Tal vez, 5000. no lo sé. Sí. Es una de las provincias que tienen unas leyes muy, muy piolas. Para que la busque. 2 segundos. Sí, Y en función de esta misma ley se puede solicitar. Yo estoy segura. Esperen un segundito. Me parece que es la 5005, creo, ¿eh? Porque por temas de costas las hemos visto. Pero yo creo eso, creo que es más fácil que el Estado, que está mandado a controlar al lugar, tenga que brindar la información que la tiene que tener en función de la actividad que realiza, que debe ser no contaminante. ¿Puede ser, doctora, 5439? No, es mucho, es mucho. Es más cortita. Para ver. Porque Porque tuvo una reforma. 4563. Estoy viendo acá en internet. Ambiental. 5001. Bueno, te la encargo, Fiorella. No puede ser que siendo de ahí no conozcas esa ley. No conozco. Porque la verdad que nunca me interesé por todo eso. Bueno, ahora capaz que ahora estudiando, sí, me llama la atención. 5439, sí, 5439. Tiene que ser esa, Esteban. Creo que es esa la que está vigente, pero estoy segura que ahí tenés las respuestas, como para poder pedir. Voy a chusmear. Yo no sé también si no hay un problema ha habido en la provincia un problema con una minera. Sí. No, pero con el pasivo, con el pasivo ambiental que ya dejó. Esta que yo le digo, doctora, es del año 1999. Dice No, ley, hay otra. habrá otra posterior, seguramente. Sí, yo creo que esto tuvo reformas. Pero no, aparte sé que tenés que verlo, Fiorella. ¿Vas a quedarte acá o vas a volver a Chubut? No sé. La verdad que no lo sé. Bueno, ¿alguna preguntita más o algo que les interese? Si les interesa, sí les tengo que decir. ¿Saben que ahora está hablando Freddy en el colegio de abogados? Empezaba a 7:30. No. Bueno, si les interesa, esperen que yo les digo. Acá hay un código ambiental de la provincia de Chubut, que es más ¿Qué nuevo. es esa ley? 5004, bueno. antes, dice, ley 11 número 35.
Sí, Esta es Antiley 5.439. 5.439, dice. Sí. Código Ambiental de la provincia de Chubut. Es una de las provincias que tiene legislación ambiental. Y estoy segura, yo no la conozco, no te puedo decir. Sí sé que tiene, pero no la he profundizado y estoy segura que debe tener reglamentación en materia de acceso a esa información. después voy a No lo voy a chequear, gracias. pasar, pero ahora Freddy está en un conversatorio que por ahí al que le interesa puede entrar. Yo les voy a poner acá, ya empezó, hace 10 minutos. 282 26 38 y la contraseña es 28 79 43. Y el tema es proceso ambiental y reglas de competencia en la provincia de Buenos Aires. Por ahí, si a alguno le interesa, es de acceso libre. ¿Sí? Ah, ya vamos quedando poquitos, somos 14. Bueno, ¿estamos? Sí, estamos. ¿Sí? Bueno, gracias chicos por estar. Igualmente, Gracias, gracias. profe. A usted, doctora. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches.